Tijuana. Tijuana. Tijuana Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border. Is a dynamic destination and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. Tijuana. 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 apreciar que eres medio único y eres el que se llama así, y eso te da la posibilidad de
poder responsabilizarte tú y responsabilizar a los que siguen de cuidar su nombre. Sí, la verdad es que es un poco final, cuando uno dice Rodolfo Figueroa, pues no hay de otra, ¿no? Nadie te corrige, seguramente eso dice la primaria de que no se callan, que cambiaban el nombre, pero ahora pues eres una persona muy reconocida. Entonces, ¿estás de acuerdo? Voy a platicar un poquito de tu experiencia en el ámbito público. Se remonta a principios de los 90, cuando responsabilizarte tú. Cuenta con una amplia experiencia en el tema migratorio, particularmente en lo referente a lo laboral, ya que se ha desempeñado como consultor en asuntos migratorios que tienen que ver con la creación de empleo dentro del antiguo Tratado de Libre Comercio. Fue el encargado de diseñar el proyecto administrativo que permitió capacitar a enfermeras mexicanas para que laboraran en el vecino país del norte como una de las profesiones reservadas con acceso a visa. Estaría padre que nos platiques de esto, que tenemos ahora en las carreras. Su experiencia en el sector público es más bien indirecta, ya que su padre, Rodolfo Figueroa, fue funcionario toda su vida. Entre los encargos públicos desempeñados por su papá destacan el haber sido cónsul general de México en San Diego, Montreal, San Francisco, Houston, embajador de México en Colombia y director del programa de atención a las comunidades mexicanas en el extranjero. En el área privada, participó en una conversión con aeropuertos y servicios auxiliares para realizar una ampliación en el aeropuerto de Tijuana, obra que se vendió al grupo aeroportuario de Pacífico. Tiene negocios inmobiliarios en la región, es director de una empresa familiar y participó en una filial del sector financiero del banco BBVA en Estados Unidos. Fue representante sobre en qué momento tú llegas a considerarte una persona binacional, siendo que naciste en Chiapas. Mira, yo ya llevo más de la mitad de mi vida viviendo en esta región, en la región Baja California, Tijuana. Por razones de mi vida personal, me tocó vivir en muchos países. Me tocó vivir en Italia de niño, luego en Canadá de adolescente, en México. Mis papás se cambiaron, creo que se cambiaron 22 veces de casa, ¿no? Por el trabajo de mi papá. Entonces, nunca me sentí de ningún lugar hasta que llegué a vivir a Tijuana. Y ahora que vivo en Tijuana soy muy feliz porque soy tijuanense. Ya puedo decir que soy tijuanense. Y para mí ser tijuanense implica también ser sanguiguino, porque la comunicación binacional es innegable. Los vasos comunicantes, no solamente sociales, sino políticos, económicos, ambientales y de toda índole, son muy importantes. Y la realidad es que esta región de México y esta región de San Diego, Zaranda, estas regiones en ambos lados de la frontera, lejos de beneficiarse de sus gobiernos federales, los padecemos. Porque si nos dejaran un poco en paz, se nos dejaran a nosotros ponernos de acuerdo con los de California y los de Baja California, pues las cosas funcionarían mucho mejor. Cierto, es cierto. Aunque esta responsabilidad que tuviste del INAMI es una responsabilidad federal, ¿no? No es una responsabilidad que se tenga que organizar de manera local, y más ahora que ya no es, ahora pertenece a la Guardia Nacional. ¿Cómo están organizados ahora? No, sigue siendo igual. Es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Sigue siendo muy parecido a lo que fue. Pero la realidad es que el Instituto Nacional de Migración es extraordinariamente pequeño para la cantidad de responsabilidades que tiene. La tragedia de la gestión migratoria en México, o sea, la razón por la que vemos esta imagen caótica de la migración en nuestro país,
se deriva básicamente de que si bien tenemos una política migratoria bastante buena, plasmada en la ley de migración, nunca hemos desarrollado las herramientas necesarias para implementarla. Es decir, la tesis, que es la ley, es buena, dice que debemos de privilegiar a los derechos humanos, a las personas sobre la situación inmediata de lo que les está ocurriendo, etc. Pero nunca hemos desarrollado las habilidades tácticas para que el Instituto Nacional de Migración verdaderamente atienda esta problemática. Entonces, para darles un ejemplo muy gráfico, entre Baja California y California tenemos la misma frontera, es decir, son los mismos 300 y pico de kilómetros de frontera, y del lado americano hay más de 8,000 agentes de CBP, y del lado mexicano hay 300. Entonces, es imposible tener un modelo de gestión racional equivalente en los dos lados de la frontera. No tenemos, desde el punto de vista técnico, una política migratoria en México que realmente atienda la creación de capacidades, no de leyes, porque una ley no significa nada si no la dotas de capacidades para ser implementada. ¿Por qué hay tanta migración? ¿Qué se ha pasado? ¿Por qué de pronto vienen estas oleadas? ¿Qué las causa? ¿Y cuál sería la solución que tú sugieres? ¿Y qué hacemos aquí para ayudar a que esto no sea una tragedia humana? Mire, yo creo que la causa raíz de la migración es la asimetría económica. Es decir, es la falta de oportunidades de desarrollo económico en los países de donde vienen la mayoría de los migrantes. Esto puede ser en América Latina o puede ser en Centroamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, bueno, en los países inclusive del Medio Oriente o del Lejano Oriente. Lo que sucede es que el gobierno en años recientes ha cambiado el perfil de la movilidad migratoria, porque el gobierno de los Estados Unidos, sin intentar hacerlo, creó una serie de incentivos legales para que en lugar de que fueran los hombres solos, como lo fue durante décadas, los que intentaran cruzar hacia los Estados Unidos, trabajar, ganar dinero, mandar dinero a sus casas y regresar eventualmente a sus comunidades de origen. Ahora el gobierno de los Estados Unidos fue desarrollando incentivos que tienen que ver con las solicitudes de asilo. Es decir, si tú llegas y solicitas asilo en los Estados Unidos y vienes con tu familia, vienes con mujeres y niños, hay altas posibilidades de que te inicien un procedimiento de asilo y que por razones operativas te liberen y puedas perderte entre la población de los Estados Unidos y quizás desatender tu solicitud de asilo. Esto generó esta migración, este nuevo paradigma de la migración de niños, niñas y familias completas. La realidad es que tenemos que entender que el asilo es un mecanismo de emergencia que está creado para cuando una persona está en peligro de vida. Y si una persona viene de Centroamérica o de El Salvador y está en peligro su vida, sin duda tiene el derecho de ser atendida en otro país, pero en un país inmediatamente tiene que solicitar su asilo. Hemos creado esta idea de que el asilo puede ser también un mecanismo de migración económica, y yo creo que ese es el gran error. En ese mismo sentido, también deberíamos de crear este desarrollo de la posibilidad de migrar económicamente. Hablabas, Claudia, ahorita del tema de las enfermeras, ¿no? En California van a hacer falta 60,000 enfermeras en los próximos 20 años. Van a envejecer los baby boomers, es la generación más numerosa en la historia y van a empezar a necesitar cuidados de salud. Y no hay suficiente personal para ello. Entonces, le conviene a los Estados Unidos importar este personal o traer este personal a los Estados Unidos porque no tienen capacidades, no lo están generando ellos mismos.
Sin embargo, en lugar de concentrarnos en estas áreas de oportunidad, seguimos los países expulsores y los países receptores concentrados en el tema policíaco, ¿no? Vamos a contratar helicópteros, aviones, policías y centros de detención, en lugar de contratar maestros, capacitadores y abogados para que la cosa se haga en forma ordenada y estructurada. Esa es mi opinión. Pero hay países muy curiosos, por ejemplo, Haití, Cuba, Venezuela, y de pronto Ucrania, pues por su guerra, supongo, y ahora algunos de África que están llegando en cantidades abrumadoras, ¿no? ¿Cómo lo recibe un país como Estados Unidos? ¿Cómo lo cruzamos? ¿Cómo los cuidamos? Y a su vez, ¿cómo quisiéramos que ya no vinieran, que se queden y que vivan felices en sus propias patrias? Pues es que en la medida que nosotros sigamos dándoles el tema migratorio como una válvula de escape, también se desincentiva el esfuerzo local, ¿no? Yo creo que la política del gobierno de los Estados Unidos y de otros en el mundo, en el occidente, ha sido omisa en intervenir en forma más robusta en estos países en donde existen tantas injusticias. Es decir, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Venezuela, es terrible el abandono de Haití. Es decir, cómo es que República Dominicana es un país exitoso y Haití no lo es cuando están en la misma isla, ¿no? Es decir, también tenemos que responsabilizarnos, la comunidad internacional tiene que responsabilizarse de intervenir en forma más robusta en estos países para tratar de establecer un orden y darles oportunidades a las personas que viven ahí. En México usted lo sabe, don José, y otros que seguramente nos están escuchando, hay necesidad de personas que quieran trabajar, es decir, en todas las maquiladoras de Tijuana, en todas las maquiladoras de Mexicali, en todas las maquiladoras de Ciudad Juárez, hay letreros afuera de las maquiladoras que se buscan empleados. No hay una escasez de empleo, hay una escasez de un mecanismo para tratar de darle a estas personas empleo. Y pasa lo mismo en Estados Unidos. No sé si saben ustedes esto, pero si tú solicitas asilo en Estados Unidos, justificada o injustificadamente, se tardan 800 días en resolver tu caso. O sea, casi 3 años, 2 años y medio más para resolver tu asunto, se tardan 800 días. Es decir, es irracional. Se gastan 23,000 o 36,000 o 56,000, no sé cuántos miles de millones de dólares en construir muros y en contratar policías y desarrollar centros de detención. Sin embargo, el pipeline, el tubo de las resoluciones administrativas que resuelven si tienes o no tienes asilo, tienen un rezago de más de 2 años. Hay menos de 2,000 jueces migratorios en todo Estados Unidos. Es un absurdo. No es nada. O sea, podríamos decir que la sobrecarga del sistema está tanto en Estados Unidos como en México, donde no se dan abasto para procesar tanto las migraciones como los asilos. Pero tiene que ver con esto, es decir, mientras existe este incentivo medio perverso de que tú inicias un procedimiento de asilo y te tardas 2 años en resolverlo, pues bueno, este limbo es dañino para todos, es dañino para el país receptor, es dañino para el país expulsor, es dañino para las propias personas porque viven en una incertidumbre en la que tienen menos capacidades jurídicas de las que tendrían si fueran emigrantes plenos y en pleno derecho, o de plano se les negara su asilo para que buscaran otra alternativa de vida. Pero estamos atorados en este limbo en el que déjame ver si decido o no decido y si te doy o no te doy asilo. Cuando, bueno, ¿por qué no? ¿Qué te parecería que le dijeras a quienes quieran emigrar a Estados Unidos? Oye, aquí hay un mecanismo mediante el cual te puedes capacitar para ser enfermero con estas características, o puedes ser soldador o técnico en radiología.
y tomas estos cursos y te certificas de esta forma, y en Estados Unidos hay visas de empleo para ti. Bueno, pues esa sería una ruta saludable, un círculo virtuoso que se alejara del círculo vicioso en el que nos encontramos, que es un círculo de violencia, de corrupción y de extraordinaria penuria para quienes se meten al tema migratorio, ¿no? Yo recuerdo que cuando tú estabas a cargo del INAMI hubo una iniciativa con la Secretaría de Gobernación. En ese entonces estaba Luis, ay, no me acuerdo de su nombre, que fue también cónsul de México en San Diego, y era una iniciativa para precisamente darle oportunidades de trabajo, tanto con la visa y tanto con training para estas caravanas que estaban viniendo, buscando quedarse un poco en México. ¿Es este programa que tú piensas que funciona en Estados Unidos era el que tratabas de instalar aquí? Mira, no estoy seguro de cómo debería de verse, pero creo que todos los involucrados tenemos capacidades suficientes para hacerlo. Luis Herrera Lazo, que es de quien hablas, tiene, creo, muy claro que el camino para una solución es institucionalizar el asunto. Siempre se hablan de cómo vamos a resolver el tema migratorio. El tema migratorio no se va a resolver, se debe de administrar. La migración es un tema inherente a la condición humana. Todos buscamos mejorar nuestra situación de vida y es natural que busquemos mejores oportunidades y mejores espacios para desarrollar a nuestras familias. Mientras no encontremos el cauce institucional para hacerlo, pues será muy difícil. Lo que sucede, insisto, es que por lo menos en México me consta, no hay un cauce institucional para hacerlo. Es decir, el presupuesto del INAMI es ridículamente pequeño. Este año, digo, para darles una idea, en la ley federal, en el presupuesto de egresos de la Federación, está planteado como presupuesto inicial. Eventualmente le dan mucho más dinero, pero es dinero que no está presupuestado, sino que lo tienen que estar jalando de otros sitios. Pero el presupuesto inicial del Instituto Nacional de Migración para el 2024 es de menos de 2,000 millones de pesos, 1,800 millones de pesos. Son 100 millones de dólares. O sea, digo, para la gente que sabe de estos temas, son cantidades absurdas. El costo de operar el Instituto Nacional de Migración anda en los 15,000 millones de dólares al año. O sea, son 300,000 millones, o sea, 30,000 millones de pesos, una cosa así. No 1,800, ¿verdad? Mientras no reconozcamos nuestra realidad, o sea, si no entendamos que el Instituto Nacional de Migración, a quien le estamos encargando la administración de la política migratoria de nuestro país, no tiene las capacidades para hacerlo, bueno, pues estamos perdiendo el tiempo. Hay un dato bien, perdón que ya me alargué, pero hay un dato rapidísimo. Vamos a suponer, les puedo hablar de Baja California. En Baja California hay 8 puntos de internación terrestres. 8 lugares en donde entra la gente por tierra a Baja California. Si pusiéramos a 10 agentes por turno, que serían 3 turnos por agente, ¿no? Serían 24, serían 80 agentes por cada punto, por cada turno. Por 3 turnos son 240 agentes. Bueno, la delegación en total tiene 300 empleados. Tenemos que administrar esos 8 puntos de internación, estaciones migratorias, oficinas de regulación migratorias, 4 aeropuertos internacionales, el puerto de Ensenada, que es el segundo puerto más importante del país, en materia turística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues digo, insisto, del otro lado hay 8,000 empleados, del lado americano. No estamos tomando el tema con seriedad. Pues así de fácil. Rodolfo, hablando en lo personal y sabiendo un poco de tu vida, ¿ya hay Rodolfitos? Ya hay uno que se recibe ahora en diciembre de la universidad, en el TEC de Monterrey. Muy bien, y cuéntanos un poquito de tu familia, ¿cómo son?
Pues tengo dos cuates, un niño y una niña que viven, uno en México y otro en Monterrey. No quisieron estudiar en Estados Unidos, a pesar de que vivieron aquí toda su vida, y decidieron irse a México. Ellos se sienten muy mexicanos y quieren seguirlo siendo. Y pues yo estoy muy contento. Yo soy cuate también de una mujer, entonces como que salimos muy eficientes en mi familia teniendo hijos, hombre y mujer y de un jalón los dos. Entonces tengo una hermana, nada más ella y yo. Y muy bien, digo, muy contentos. Mi mamá muy bien de salud. Todos muy bien. La verdad es que hemos sido muy afortunados, las cosas han ido bien. Usted conoció bien a mi papá. Desafortunadamente se nos fue a través de una enfermedad ahí medio repentina, pero bueno, nos dio muchas oportunidades de despedirnos de él y de aprender las cosas buenas de su vida, ¿no? Un magnífico caballero, un hombre, lástima de verdad. ¿Cómo conoció a su esposa? Pues me vine a vivir a Baja California en 1995. Y atender el negocio, un negocio que hicimos. Nosotros hicimos una de las primeras APPs en el país, cuando en el sexenio de Salinas, el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares era José Andrés de Oteiza, y uno de los encargos que tenía era ampliar los aeropuertos del país, y no había recursos para ello. Entonces le propusimos, mi papá y yo, la posibilidad de crear un negocio mediante el cual consiguiéramos nosotros los recursos para las ampliaciones del aeropuerto de Tijuana, y a cambio de ello nos dieran locales comerciales en usufructo, así como publicidad interior. Y así empezó. Ese fue el negocio. Por eso terminé aquí en Baja California. Fuimos la primera APP aeroportuaria del país, lo que eventualmente se convirtió en la creación de los grupos aeroportuarios, que terminaron privatizándose en el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? Entonces, Pero, ¿y dónde conoció a su esposa? aquí en Tijuana, me la presentaron un día y ella cayó rendida ante mis piernas. Muy bien. No, pero muy bien, fui muy contento. Una muchacha de aquí de Tijuana de toda la vida, una familia ahí de la calle Segunda, y creció pues trabajando. Y el abuelo de ella fue médico militar, el primer oculista de Tijuana, el doctor García Montriu. Muy famoso, muy llamado. Y mi suegro pues fue uno de los primeros contadores fiscalistas de Tijuana, Mario García González. Bueno, pues ahí, ese fue el origen de mi familia aquí en Baja California. No, pues qué linda familia, qué gusto. Con razón dijiste que te considerabas binacional desde que te moviste, pues en el momento en que uno ya adquiere una familia binacional, pues es un bootcamp, ¿no? Es un bootcamp para aprender cómo es la frontera. No, además... Una pregunta que quería yo hacer, ¿cómo ves el futuro? Estamos viviendo un momento crucial con estos emigrantes, estamos viviendo un par de guerras mundiales que pueden llegar a 3 guerras mundiales, la de Ucrania y Rusia, ahorita la de Israel, y en fin, ¿cómo ves el futuro de nosotros y con también la oportunidad del que se han ido los negocios de China y están viniendo por acá, de nearshoring? ¿Qué opinas? Pues mire, yo en el tema de seguridad lo veo con mucha preocupación. Me angustia, o sea, para mí sí me angustia, todo el mundo me dice que estoy loco porque me angustia, pero me angustia la falta de interés que hay de nuestros gobernantes en el tema del control de nuestras fronteras. Es decir, la misión del gobierno de México debe de ser, en términos migratorios, saber quién entra y quién sale del país, quién está en México que no es mexicano y qué está haciendo en México y cuánto tiempo va a estar en México. Es un tema de información, es un tema de inteligencia, es un tema que tiene que ver con muchas cosas que tienen que en la práctica se reflejan en operativos, en temas de seguridad nacional, no solo la nuestra, sino la de nuestros vecinos.
somos parte de un mecanismo de seguridad hemisférica y creo que hay un desinterés y una falta de profesionalismo atroz en el tema, lleno de corrupción y lleno de falta de profesionalismo. Hay muy buenos comunicadores trabajando en estas áreas en algunos casos, pero al final del día muy pocos sustantivos en lo que hacen. Creo que vivimos en una región que, bueno, en un país en el que deberíamos estar aprovechando no solo el nearshoring, pero bueno, podríamos ser los productores más importantes del mundo de hortalizas, por ejemplo, y no lo somos. Vivimos en un país en donde no hay una política industrial. Y creo que, y se lo digo con mucho pesar, creo que muchos de los empresarios locales hablo de todo México, muchos de los empresarios mexicanos se preocupan mucho por su bienestar inmediato, por el dinero o las oportunidades de negocios que pueden tener inmediatamente. Y creo que hay un poco de ausencia respecto al bienestar del país. Hay una oportunidad tan grande de desarrollo, no solamente desde el punto de vista de población, tenemos un país joven y no le estamos dando a la gente las oportunidades. Es decir, lo que hagas en Baja California puede ser negocio. Estamos muy cerca, estamos en un lugar privilegiado y no siento que lo estemos aprovechando con el rigor y con la enjundia que deberíamos de hacerlo, ¿no? A mí me preocupa, francamente me preocupa. El futuro le preocupa. Y una ciudad como Tijuana, que tiene 2 millones de habitantes, que tiene un ingreso muy grande de los migrantes que trabajan, de los americanos que viven en Tijuana o duermen en Tijuana y trabajan al otro lado, de los servicios médicos que están creciendo de una manera increíble. Incluso hay un nuevo negocio, hay los centros comerciales que se han volcado en la ciudad y que ahora hacen que la gente consuma aquí, no en San Diego, más el Valle de Guadalupe, que ha surgido como un área turística potencial gigante también, y que prácticamente es un suburbio de Tijuana. ¿Qué opina de todo eso? Imagínese, en el Valle de Guadalupe usted seguramente ha ido con mucha frecuencia. La carretera si te vas por la carretera de la Misión al Valle de Guadalupe y recorres el camino de la zona del Tigre hacia el Porvenir, que es la entrada del Valle de Guadalupe, parece un campo minado, los baches que hay. O sea, no somos capaces de pavimentar una carretera para darle servicio al turismo, ¿no? Insisto, es un tema de falta de interés. Dinero hay, es un mito. Este mito de que no hay dinero en el gobierno es un mito. Hay dinero mal gastado y mal destinado. Hay mucha irresponsabilidad en el gasto. Y a mí insisto, me frustra mucho porque veo el potencial. Veo a gente como usted que está preocupado porque Tijuana exista en la conciencia internacional. Tijuana Innovadora es un ejercicio muy constante que tiene ya, si no me equivoco, ya casi 20 años, ¿no?, de existir. Y siento que no hemos logrado desarrollar esta conciencia ¿cómo le diré? Este ethos de triunfo, ¿no? Esta narrativa de este ciclo de cómo vamos a hacer las cosas bien en lugar de estar haciendo más de lo mismo, ¿no? El tema migratorio, yo hace poco discutía con un amigo. Pues la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Mientras no cambiemos el paradigma y dejemos de ser policías y nos convirtamos en desarrolladores de oportunidades, ¿no? Vamos a dejar de detener a la gente y darles, ¿por qué no capacitamos a los michoacanos, a los oaxaqueños? Un jornalero agrícola recogiendo fresas en Oxnard, California, gana $800 al mes o 2,000, exagerándole $2,000 al mes. Una enfermera
capacitada gana $65,000 al año, ¿verdad? Yo creo que mejor deberíamos entrenar enfermeras o técnicos en radiología y cosas de ese tipo, en lugar de seguir en este ciclo de enviar la mano de obra menos calificada posible a hacer cosas que ya no deberían de estar haciéndolas. ¿Cuál piensas que es en esto de estar haciendo lo mismo varias veces? A mí me parece que el trabajo transversal, el trabajo colectivo y con diferentes enfoques es el que puede dar una solución. Porque si el instituto trabaja solito y la Secretaría del Trabajo trabaja solita y los empresarios trabajan solitos, pero ¿cuáles son esas iniciativas donde se sientan a la mesa los diferentes actores para llevar a cabo este proyecto que tú estás platicando, que te he escuchado defender también en otros foros, de cuáles son las capacidades que tienen los haitianos, cuáles son las capacidades que tiene la gente de El Salvador, cuáles son las capacidades de la gente que viene de Sinaloa y cómo nosotros podemos incorporarlos a esta gran demanda que tiene la región, en lugar de que se conviertan en hacinamientos que después son focos para los malandrines, ¿no? O sea, ¿qué esfuerzos reconoces que se han hecho donde verdaderamente se ejerza democracia como participación ciudadana en resolver un problema que es eminentemente local? Mira, yo creo que dicen los americanos que leadership matters, ¿no? Y desafortunadamente los liderazgos políticos de nuestro estado no han entendido que estamos en un momento en el que el tema migratorio nos fortalece, no nos debilita. Les voy a dar un dato de 2020, de enero del 2020 a junio, julio del 2023, más o menos, habían deportado. No estoy hablando de extranjeros. Habían deportado a Tijuana nada más 500,000 de personas en 2 años y medio. Es decir, en lo que va, más o menos en ese mismo periodo, Estados Unidos deportó a México a más de 3 millones de personas. Es toda la población de Querétaro, del estado de Querétaro. ¿Dónde está la agencia de reasentamiento de mexicanos mexicana? O sea, es decir, ¿dónde el gobierno mexicano nos mandaron $60,000 millones en remesas en 2022, los paisanos desde Estados Unidos? Y el gobierno de México no puede tener una agencia de reasentamiento que ayude a un mexicano que estuvo trabajando en California o en Texas a regresar a su comunidad de origen y darle, pues no sé, por lo menos una red de soporte temporal para que las cosas funcionen mejor durante un tiempo y poderlo vincular a las actividades productivas de nuestro país. No tenemos esos mecanismos. Y la razón por la que no los tenemos es porque no le interesan a los que deciden, o porque no lo ven, o porque no sienten que es importante, o porque no les genera votos, no lo sé. Pero siento que, por ejemplo, aquí en Baja California, es muy desafortunado que si nos devolvieron a 500,000, imagínate lo que significa 500,000 personas en menos de 3 años. Es decir, son 500,000 personas. Hay muchos detalles, hay mucha gente que son los mismos que cruzaron y volvieron a ser deportados, o que de aquí llegaron y se fueron, o que, etcétera, ¿no? Pero quítale todas esas consideraciones y piensa que son 500,000 personas que necesitaban dónde dormir, dónde comer, dónde ir al baño, dónde llevar a sus hijos a la escuela, no tenían documentos. Es decir, todo ese problema social que está perfectamente desatendido. Y en lugar de nosotros voltearnos y hablar con el gobierno federal y decirle, oye, necesitamos recursos, necesitamos que el 30% de las personas deportadas son de Michoacán y Guerrero. ¿Cuándo fue la última vez que te enteraste que vino el gobernador de Guerrero o el gobernador de Michoacán a Baja California a atender a los
a los 150,000 guerrerenses y michoacanos que fueron deportados en los últimos 2 años. La gobernadora de nuestro estado debería de levantar el teléfono, hablarle al gobernador de Michoacán, hablarle al gobernador de Guerrero y decirle, oye, colega, date una vuelta, ¿no? Vamos a atender a tus paisanos, échanos la mano en Tijuana, ¿no? Creo yo. Claro, son como propuestas de trabajo que a lo mejor también los ciudadanos deberíamos de tener algo de responsabilidad, ¿no, Rodolfo? O sea, nosotros también, pues se supone que para eso tenemos nuestros diputados y nuestros senadores para un ejercicio de lobbying, que nosotros pues también demandemos que eso no solamente se legalice, pero sino se tengan datas, se tengan reuniones bilaterales. Tendría que ser o todo tiene que ser trabajo e iniciativa de los funcionarios. Sin duda, como te digo, yo creo que el liderazgo importa. Le tiene que importar a los que están en posiciones de liderazgo, le tiene que importar a los alcaldes, le tiene que importar a los diputados, a los senadores. Tenemos 4 senadores de Baja California. Jaime Bonilla, Nancy Sánchez, una de Mexicali, que no me acuerdo, que le decían Lady Champagne, no me acuerdo cómo se llama, y otro que nadie conoce porque es plurinominal, que no es de Baja California, pero es plurinominal, es de lista. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a Baja California a atender estos temas? El único que es más o menos visible en el estado es Jaime Bonilla, y el señor trae su tema político muy específico, ¿no? Pero pues, diputados federales igual o peor, ¿no? Entonces siento yo que hay una ausencia terrible de compromiso. Ah, no, perdón, Gina Cruz es la otra diputada. La que es plurinominal es Nancy, porque era de pero en fin, mi tema es que no les pedimos nada, pero tampoco ellos sienten una responsabilidad política ni social en nuestro estado. Hablo de los senadores, ya no se diga los diputados. ¿Y conoces alguna iniciativa de ciudadanos que hemos trabajado en esto? Porque yo sé de algunos empresarios que pues apoyan a los refugios de manera económica o en especie, que les llevan cosas a los albergues de niños, etcétera, pero que lo hacen, digamos, como un ejercicio de que ellos amparan un shelter o amparan un esfuerzo, pero no como una política pública. ¿O conoces alguno, tú que has estado tan dentro de esto? No, sí conozco a muchas personas que hacen muchas cosas por el tema migratorio. Sobre todo hay órdenes religiosas que lo hacen con mucho éxito. Los salesianos, los escalabrinianos, etcétera, ¿no? Pero déjame hacerte una reflexión. Ese es parte del problema. Es decir, les voy a platicar una anécdota para ilustrar lo que quiero decir. Cuando yo entré de delegado de migración la segunda vez, porque he sido delegado de migración 2 veces, primero el sexenio pasado, el sexenio de Peña Nieto, y luego al principio de este sexenio volví a ser contratado como delegado del instituto en Baja California, y teníamos a cerca de 7,000 haitianos en el Barretal. No sé si recuerdan esto. El Barretal es un centro de espectáculos que está al este de la ciudad de Tijuana, donde había cerca de 7,000 centroamericanos que llegaron en una caravana. Y pues era una situación medio de emergencia. Los habíamos movido del Centro Deportivo Benito Juárez, que estaba en el centro de la ciudad, hasta el Barretal, que está bastante lejos de la línea internacional. Y el 1 de diciembre del 2018 me tocó estar en una reunión en la que habíamos muchas personas y casi hablaron todos. Habíamos como 30 personas o 35 personas en la reunión, y todo el mundo hablaba de cómo ampliar las capacidades del albergue, es decir, o cómo íbamos a abrir otro albergue para darles más espacio a estas personas, ¿no? A las personas que venían en las caravanas. Y a mí me tocó hablar al final y les dije que me daba mucha pena
pero que la estrategia no era cómo vamos a abrir más albergues, sino cómo vamos a cerrar el que tenemos. Es decir, como en los derechos humanos, es decir, la meta aspiracional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es dejar de existir porque se respetan los derechos humanos. La meta aspiracional de la gestión migratoria es que no haya albergues porque son innecesarios. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer rápidamente es resolver la situación migratoria de todas aquellas personas que no tienen resuelta su situación migratoria. Si vienen en tránsito hacia los Estados Unidos, bueno, pues ya de entrada eso es una anomalía, porque no deberían de estar aquí. Pero bueno, suponiendo que vengan en tránsito, hay que ponerlos frente a la autoridad norteamericana lo más rápido posible y que sea esa autoridad norteamericana la que decida cuál va a ser su destino. Y mientras tanto, los que están aquí en México, que regularicen su situación migratoria y se incorporen lo más rápido posible a la vida productiva nacional. El albergue es un despropósito. El albergue es un paliativo temporal para resolver algo coyuntural, pero no algo de fondo. La resolución de fondo es la creación de mecanismos de gestión administrativa que resuelvan la situación jurídica de las personas que están en situación irregular en nuestro país, a mi juicio. Don Rodolfo, usted aparte de todo este esfuerzo que hace en la inmigración y su inteligencia que demuestra, también trabaja con un club de niños y niñas, lo preside. ¿Nos quiere platicar un poco de eso? Sí, muchas gracias, don José. Sí, es una actividad que me encanta. Me dieron la oportunidad de presidir el Club de Niños y Niñas de Tijuana. Es una organización que acaba de cumplir 15 años de existir. Ya hay 12 clubs en el país. En Estados Unidos se llaman Boys and Girls Clubs of America. El primero que hubo fuera de los Estados Unidos fue el de Tijuana. Ya no estamos afiliados al 100% al Boys and Girls Clubs of America. Ahora pertenecemos a otra organización que es una especie de filial de ellos y nuestra misión es básicamente es tratar de prevenir el delito. O sea, somos una organización que combate la violencia y la delincuencia en nuestra sociedad. Tratamos de reforzar académicamente a los menores de edad, es darles a los niños que están en las calles un lugar para encontrarse a salvo. Desafortunadamente por razones sociales y de condiciones de vida de nuestro país, muchos niños crecen solos, crecen lejos de sus papás. El papá y la mamá se van muy temprano a trabajar, tardan 2 o 3 horas en llegar a su empleo, tardan otras 2 o 3 horas en llegar de regreso a las casas. Entonces nos encontramos con situaciones en las que un niño de 9 años está cuidando a una niña de 3 y un niño de 14 años está cuidando a la de 9 y el vecino está medio viendo a ver que los niños no se salgan a la calle. Y de repente, ya que están en edad de salirse a la calle, pues andan en grupitos en la calle aprendiendo puras cosas malas, ¿no? Después de que regresan de la escuela, aquellos que tienen la suerte de ir a las escuelas. Entonces, la misión del club es tratar de crear estos espacios en donde la gente que tiene estas necesidades puedan llevar a sus hijos y en estos tiempos en donde ellos no van a poderlos atender, nosotros ser una organización que les da, pues, ayuda, les damos clases de deportes, bailes, artes manualidades, pintura, música. O sea, todo lo que podemos hacer para que los niños traten de vivir en una forma más integral y involucrarse más en nuestra sociedad. Es un esfuerzo modesto, nada más tenemos ahorita como 370 niños. Para una ciudad del tamaño de Tijuana son pocos. Pero pues nuestra idea es tratar de desdoblar los esfuerzos y desafortunadamente hemos tenido a raíz de los cambios que ha habido en las políticas públicas de nuestro país, bueno, que encontrar recursos que antes venían de entes públicos, encontrar los recursos en la generosidad y en la filantropía, en donde hemos podido conseguir suficiente dinero para sobrevivir. Pero sin duda es un esfuerzo que quisiéramos expandir y
y hacer crecer. Uy, Rodolfo, ese es un esfuerzo maravilloso que dices, nada más tenemos 300 y cacho, pero pues para cometer un delito y para lastimar a familias enteras se necesita una persona. Así que el hecho de trabajar con estos 300 niños que tengan la oportunidad de convivir, de estar en un colectivo, de sentirse a gusto, de ver a sus amigos, aprender cosas y saber que están cuidados y que hay un grupo de gente que los está procurando, es algo muy hermoso y me encanta que desde las trincheras en las que estás siempre estás no preocupado sino ocupado en mejorar. El tiempo se nos va, queremos darle las gracias a Emma Solís, a Alondra Aguilar, que están aquí en nuestro Facebook, Francisco Sánchez, si puedes asomarte para saludarlos y para contestar algunas de sus preguntas. El tiempo se nos fue volando. Señor Galicot, si quieres despedir a nuestro querido Rodolfo y pedirle unas últimas palabras, por favor. Bueno, primero, qué regalo nos mandó Chiapas, ¿eh? Un hombre extraordinario, un hombre que queremos, un hombre que es parte de nuestra sociedad, uno de los líderes, un hombre con una gran voluntad, un gran carácter y una gran dignidad que ayuda en cada área y que lo amamos. Así que bienvenido para Tijuana, por supuesto, como tijuanense, pero más bienvenido a nuestro webinar para que más gente lo escuche, lo conozca, lo respete y aprenda de un hombre bueno. Gracias. Gracias, don José, le agradezco sus palabras y ya sabe que es mutua la admiración y el respeto que le tengo. Pocos hombres como usted que han comprometido su éxito profesional en una cruzada y una misión por mejorar la imagen y el prestigio de nuestra ciudad. Le agradezco yo a usted mucho su esfuerzo. Y a Claudia, pues obviamente, el acompañamiento y la amistad. Gracias, Rodolfo. Pues les agradecemos una vez más acompañarnos aquí en este webinar de A Tiempo y Bien, en esta temporada binacional. Gracias a Rodolfo por acompañarnos, a toda la gente que nos acompañó en Facebook. Y recuerden que el próximo jueves tenemos la inauguración del Paseo de la Fama, donde pues vamos a develar a personalidades que por sus esfuerzos y por su compromiso están propuestos para integrar este salón. Tenemos nuestra versión binacional también y vamos a transmitirla aquí durante este tiempo de este webinar de Tiempo y Bien en su edición binacional. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente jueves. Que sigan teniendo buena semana. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Tijuana. 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 Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border, is a dynamic destination, and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future.